Buenas noches. En la clase de hoy vamos a terminar de ver lo correspondiente a la segunda unidad. En este caso vamos a ver las medidas de dispersión. Un repaso rápido de la clase pasada. Hicimos una tabla de distribución de frecuencias agrupada en intervalos de clase y a partir de esta tabla calculamos las medidas de posición. Recuerdo que las medidas de posición son la media aritmética. La fórmula es la sumatoria de los puntos medios por las frecuencias absolutas de cada intervalo entre el total de datos, el tamaño de la muestra o la sumatoria de las frecuencias absolutas. Una vez calculamos la media aritmética, pasamos a calcular la mediana. Primero calculamos la posición, luego aplicamos la fórmula dependiendo del intervalo en el que se encuentre y obtenemos el dato correspondiente a la mediana. Luego hacemos lo mismo con la moda, el procedimiento es el mismo, se calcula primero en la posición, se ubica en la tabla y luego se aplica la fórmula con los datos correspondientes. Lo mismo hacemos con los cuartiles, deciles y percentiles. Calculamos la posición, vemos en qué intervalo están y dependiendo de ese intervalo son los datos que vamos a tomar para aplicar las distintas fórmulas. Cuando terminamos la medida de posición, pasamos a calcular las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son tres y nos ayudan a saber qué tan dispersos o juntos están los datos de una distribución dependiendo o guiándose por la media aritmética. En este caso, para calcular la medida de dispersión, necesitamos saber los puntos medios y la media aritmética. La primera medida de dispersión es la varianza. La varianza está denotada por S al cuadrado y se calcula con la sumatoria de la resta del punto medio menos la media aritmética elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta del intervalo entre el tamaño de la muestra menos 1. Para este caso, tenemos que la media aritmética calculada en la clase pasada es 98.25. Desarrollamos la fórmula sustituyendo la punto medio. En este caso, el primer punto medio es 84.5 menos la media aritmética, que es 98.25. Este resultado lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta del intervalo. Como estamos trabajando con el primer intervalo, la frecuencia absoluta es 3. Más, porque es una sumatoria, hacemos lo mismo con el segundo intervalo. El punto medio, en este caso 89.5, menos la media aritmética, eso lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 7, que es la frecuencia absoluta de este intervalo. Termino de colocar lo mismo para todos los intervalos, cada punto medio restando a la media aritmética elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Esto me da que la primera resta es 84.5 menos 98.25 da menos 13.75. Esto es lo que voy a elevar al cuadrado y luego multiplicar por 3. La resta de 89.5 menos 98.25 me da menos 8.75. No importa que me den números negativos, porque como lo voy a elevar al cuadrado, al final voy a obtener como resultado un número positivo. Termino todo en el numerador y en el denominador tengo n-1. N es 40, el tamaño de mi muestra o la sumatoria de las frecuencias absolutas, y le resto 1, me da 39. Aquí donde tenemos el 189.6 es el resultado de elevar al cuadrado menos 13.75, lo multiplico por 3, más menos 8.75 al cuadrado da 76.56 y lo multiplico por 7. Hago eso para todos los intervalos y tengo que las multiplicaciones, por ejemplo, 189.06 por 3 da 567.18. 76.56 por 7 me da 535.92. Tengo todos los resultados de las multiplicaciones y lo que me falta es sumarlos. Los sumo
me da 2307.40 entre 39. Lo divido y me da que la varianza es 61.21. La primera medida de dispersión ya está calculada. Ahora pasamos con la desviación estándar. La desviación estándar se denota por la letra S y no es más que la raíz de la varianza. Es decir, es la raíz de la sumatoria, de la resta del punto medio, menos la medida aritmética elevada al cuadrado, por la frecuencia absoluta entre n-1. Para calcular esto es súper fácil, ya que todo este resultado lo tenemos de la varianza. Lo que vamos a hacer es sacar la raíz de, en este caso, 61.21. Me da 7.82. Esa es la desviación estándar. Y ahí no tengo más nada que calcular. Y por último, el coeficiente de variación, que es la última medida de dispersión, no es más que la división de la desviación estándar entre la media aritmética. La desviación estándar me dio 7.82 y la media aritmética 98.25. Esto lo divido, me da 0.0795. Como esto es un porcentaje, este me da un porcentaje de variación de mis datos, lo multiplico por 100, da 7.95 y lo redondeo a 8%. Eso es todo lo que hay que hacer para calcular la medida de dispersión. Esto tiene un pequeño análisis del coeficiente de variación y es que si supera el 50%, los datos son homogéneos, es decir, son heterogéneos, perdón, tienen mucha variabilidad. En cambio, si me da un porcentaje menor a 50%, los datos son homogéneos. Entre ellos no hay suficiente o no hay mucha variación, no hay mucha dispersión. Los datos están bastante juntos. Esto es todo lo que va para el examen. Yo les doy los datos, ustedes hacen la tabla de distribución de frecuencias agrupada en intervalo de clase desde cero, lo mismo que hicieron en el primer examen, calcular el rango, número de intervalos y la amplitud, construyen la tabla, de ahí empiezan a calcular las medidas de posición, media aritmética, mediana, moda, cuartiles, deciles y percentiles, y por último calculan las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a la unidad en general y lo que vimos en esta clase? Es un solo ejercicio, una tabla, estos mismos cálculos, 20%. La última actividad del primer corte. Si no hay ninguna pregunta, esto quedará grabado, lo subirá a Saya y de ahí pueden verlo y cualquier pregunta que tengan lo pueden plantear por WhatsApp y yo con gusto les respondo.